existe una connotación de la discapacidad que se ha creado socialmente, ¿cierto?, como una cuestión trágica, ya que la discapacidad tiene una connotación negativa y en realidad tenemos que transitar a una sociedad que ve la discapacidad como parte de la diversidad. La tecnología cambia la misma concepción de discapacidad, porque tú la evalúas a la persona desde lo que es capaz de hacer con tecnologías y no de su condición X que tenga actualmente. A partir de esta mirada más negativa de la discapacidad es que nacen, ¿cierto?, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. La discapacidad es una condición más de discriminación o de minoría que se suma a un gran proceso inclusivo que te diría que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. A través de la historia, las personas con discapacidad han sido invisibilizadas, discriminadas e incluso prejuzgadas. Sin embargo, en las últimas décadas se ha experimentado un giro hacia una mirada social en este tema, donde la inclusión ha tomado un rol primordial y en el que se valora a cada persona en su diversidad. En este capítulo de La Ciencia que se comunica, hablaremos sobre un equipo de trabajo interdisciplinario que decidió innovar con tecnología para romper con la brecha en temas como la educación inicial y los derechos reproductivos y parentales de personas con discapacidad, con el fin de transitar hacia una sociedad más inclusiva y más diversa. Hace no tanto tiempo, yo me atrevería a decir que hace 20 años el tema de la discapacidad era un tema grueso de inclusión, ¿ya? Era raro, por ejemplo, que una persona, incluso en silla de ruedas, estuviera aquí por la universidad. Hace 20 años eso casi no lo veía, ¿no? Y además, los subentendidos respecto de la inclusión también eran muy otros. Te doy un ejemplo. Originalmente, cuando yo estudiaba psicología, yo tenía un compañero que era ciego. Él estudiaba Derecho en la Católica y se cambió a Psicología internamente. Y fue aceptado originalmente, pero luego que iba avanzando en los años, empezó a haber, me imagino, profesores, no sé, estudiantes en ese tiempo, que empezaron a reclamar porque no le podían enseñar a un ciego, ¿ya? Y que un ciego no podía ser, por tanto, psicólogo porque había materias que no podía cursar, ¿ya? Lo que a mí me pareció en ese momento, a todos nos pareció tan raro y tan injusto porque había además mucha evidencia de psicólogos ciegos en el extranjero, ¿no? O sea, entonces eso fue el primer tema, la primera vez que me interesó algo relacionado con discapacidad. Cuesta mucho este trato o esta relación entre personas con o sin discapacidad porque, por una parte, una persona con discapacidad puede tener algunas carencias comunicacionales, ¿ya? Y por otra parte está la connotación social que existe de una persona sin discapacidad, ¿cierto? O que no se ha familiarizado con el tema de la discapacidad, que existe una connotación negativa con la discapacidad. Entonces es como, si le digo esto, ¿cómo me voy a responder? No quiero como pasarlo a llevar. Entonces hay una cosa como de no saber cómo tratar y no es, al final no se logra algo como auténtico. Ya, obviamente que a largo plazo sí, uno ya se va conociendo, ¿cierto? Te vas adaptando un poco más, pero hay como un choque cultural, diría yo. Si tú no tienes la experiencia de personas con discapacidad, hay cosas como dices tú que son muy difíciles de cruzar la brecha, ¿no? Muy difíciles. También desde las personas con discapacidad. Yo creo que en la medida que se naturalice la diferencia, esto va a empezar a ocurrir, pero para que eso ocurra, claro, tiene que ocurrir como aquí en la universidad, que ahora está muy naturalizado que estén muchas personas con discapacidad, ¿no? Y eso hace entonces que ya sea normal que tú tienes un compañero en silla de ruedas, o ciego, o sordo, etcétera, ¿no? Cuando tú metes el componente lúdico dentro de cualquier actividad, por difícil que sea, esa actividad difícil pasa a ser fácil. Y no solo pasa a ser fácil, pasa a ser divertida, la gente lo pasa bien. Y cuando la gente lo pasa bien, en realidad cualquier chance pasa. El ambiente que se genera en los grupos que generan juego
es un ambiente súper especial, por supuesto que no hay enojo, no hay gritos, no hay conflictos, solo se pasa bien, ¿ya? Porque estamos inventando cosas divertidas, ¿ya? Entonces es una actividad que nos gusta mucho. Bueno, y todos los software además están basados en ese principio, ¿no? Nuestras tecnologías, todas las que tenemos para discapacidad, son de alfabetización inicial, ¿ya? ¿Y por qué para alfabetización inicial? Porque si tú no logras aprender a leer y escribir, si no logras los rudimentos básicos de la lectoescritura, no puedes usar tecnología. El problema de la lectoescritura es que tanto para ciegos como para sordos tienen dificultades gigantes, ¿ya? El cerebro del sordo, cuando ve muchas palabras escritas, va aprendiendo de manera implícita que hay cosas que no están prohibidas en castellano. Pero eso lo aprende tu cerebro, no lo aprendes tú. Eso lo aprendes solo, obligado a construir muchas veces muchas palabras. Hacer una tarea rutinaria de ese tipo, muchas veces muchas palabras, solo lo puedes hacer si está siendo divertido, porque si no, no es estructura. El braille es un código súper complicado porque en realidad es un código simple porque es equivalente uno a uno en letras braille a letras visibles, ¿ya? El problema es cómo se escribe y cómo se lee, porque el braille se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha, ¿ya? Y además, para escribirlo de derecha a izquierda, el niño tiene que hacerlo de memoria, porque es con una regleta, ¿ya? Tiene que hacer las letras de memoria, no tiene la percepción exacta de lo que está escribiendo, ¿ya? Y por lo tanto tiene que escribir de memoria, sacarlo, darlo vuelta y leerlo por otro lado. Eso requiere una capacidad de memoria de trabajo que no tienen los niños a esa edad, ¿ya? Por eso que los niños ciegos normalmente aprenden a leer 1 o 2 años más tarde que los niños típicos, porque requiere más memoria de trabajo eso, ¿ya? Bueno, entonces en el preescolar le hacen mucho trabajo de cajetín a los niños para enseñarles esto. Entonces les enseñan al derecho, al revés, porque si tú te fijas la letra A, en braille, que es el punto 1, o sea, es el punto de arriba a la izquierda, para escribirlo tiene que ser el punto de arriba a la derecha. Entonces imagínate, es una locura enseñarlo a un niño, ¿no? Bueno, y ahí, cuando me dijeron eso, dije, pero si esto con tecnología es trivial, ¿ya? Y ahí inventamos el primer programa, el año 96. Ese programa era para que los niños aprendan a leer, los ciegos aprendan a leer, se llama Cantaletras, todavía existe. Mira, el programa básicamente es jugar a leer, jugar a descubrir las letras. Básicamente, imagínate tú, el niño es ciego, ¿no? Entonces no tiene idea de lo que tiene adelante, entonces las teclas esconden secretos. Entonces como el niño aprieta cualquier tecla y pasan cosas. Si aprieta la M, le aparece una vaca, ¿ya? Y no solo les gusta esa parte, sino que también la parte del cajetín. La parte del cajetín es súper entretenida porque es el teclado numérico. Ya los computadores en ese tiempo tenían un teclado numérico separado aparte, y ese teclado numérico permitía reproducir el cajetín de manera exacta, ya, los 6 puntos del cajetín. Y entonces el niño podía saber si estaba en modo escritura o modo lectura, ¿ya? Y con lo cual aprendía a usar el cajetín y a leer braille de manera absolutamente autónoma. Muy bien. Oigan, yo estoy muy contento. Mi nombre es Pablo y les quiero venir a mostrar unos juegos. Vengo a mostrarles 2, pero uno me dijeron que ya lo conocen. ¿Cuántos cangrejos tenemos aquí? 3. Ya ve, acá arriba estará el... Es bastante conocido el rol que tiene el juego para el aprendizaje, como a través de los juegos, por ejemplo, un problema que es duro, a través del juego se ablanda, ¿no? La ansiedad disminuye y de ahí que entonces también las personas pueden ser más receptivas para el aprendizaje. Entonces, bueno, en general, la mayoría de las aplicaciones o recursos tecnológicos que utilizan juego, pues generalmente son estos juegos de enseñanza y práctica, de simplemente estar consistentemente repitiendo exactamente la misma tarea, y ocurre que finalmente los niños se las terminan acabando de memoria. De ahí entonces lo que nosotros pensamos ya hace bastante tiempo es poder seguir desarrollando juegos, pero cambiando un poco la lógica a la base de esa estructura.
Y es así que hemos desarrollado este concepto de escritorio virtual. Básicamente un escritorio virtual es esta aplicación en la cual los usuarios pueden tener acceso a distintas herramientas, pueden ser las mismas herramientas que están en la sala de clase en el mundo físico. Entonces la idea es que finalmente en un escritorio virtual tú puedes no solamente llevar a cabo una actividad, sino muchas más actividades, y además esas actividades tú puedes estarlas también calibrando dependiendo del nivel de motivación de los niños, pero también del nivel de desarrollo cognitivo que ellos van teniendo, y sobre todo también entonces de aprendizaje. La tecnología y la discapacidad están súper juntas porque las tecnologías son las que permiten, por una parte, tener una mejor inclusión, son las que permiten una accesibilidad a las personas con discapacidad, accesibilidad que permite que muchas veces la discapacidad sea invisible. Te doy un ejemplo súper concreto, ¿no? O sea, si tú conoces a alguien por chat, ¿ya? Tú no sabes si tiene o no tiene una discapacidad, o si lo conoces por Instagram o por Facebook, ya tú puedes conversar con esa persona, incluso enamorarte de esa persona y no darte cuenta quién es, ¿ya? Entonces esa barrera que tiene la discapacidad de entrada, que es que o estás en una silla de ruedas, o eres ciego, o eres sordo, con las tecnologías se invisibiliza, lo cual es una tremenda ventaja, ¿ya? Porque te permite interactuar en una dimensión muy diferente. Hace algún tiempo hemos estado desarrollando algunos proyectos de investigación y también de desarrollo en materia de maternidad y paternidad de personas con discapacidad, en los cuales hemos realizado investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas, consultando a las personas con discapacidad precisamente sobre sus experiencias, tanto desde las etapas de planificación familiar, pasando por el embarazo, nacimiento y también el periodo de crianza. Y esto nos ha permitido identificar una serie de problemáticas y también cuáles son algunas recomendaciones que se pueden aplicar tanto en el ámbito personal de una persona con discapacidad, en el ámbito familiar, así como también en la atención de salud. Las personas con discapacidad históricamente se han visto como infantilizadas en términos de salud sexual y reproductiva en general, ¿ya? Y eso implica también que la sociedad en general les asigna un rol de poco capaces para ejercer la maternidad y paternidad. También se les ve como personas asexuadas, ¿ya? Y eso implica también que se les niegue el acceso a información, o más que negar, es como restringir la información porque no se entrega en formatos accesibles. También está el paternalismo, que muchas veces para proteger a los familiares con discapacidad tiende a haber mayor sobreprotección, y eso impide que una persona con discapacidad muchas veces pueda tomar decisiones por su cuenta y también pueda hacer una vida social activa, relacionarse con otras personas, tener pareja, tener una vida sexual activa según lo que la misma persona elija, ¿cierto? En el caso de las mujeres sin discapacidad en general, la sociedad le asigna un rol de la reproducción, ¿cierto? Como que hay una presión mayor en que sean madres, ¿ya? En cambio, a las personas con discapacidad, especialmente a las mujeres, ocurre todo lo contrario. En el fondo se cuestiona el hecho de que puedan ejercer el rol de madres precisamente por el cuestionamiento a la capacidad de poder cuidar a otros. Y eso es básicamente un tipo de discriminación hacia las mujeres con discapacidad. Y aquí una doble discriminación, precisamente por un lado por ser mujer y por ser persona con discapacidad. La Convención Internacional sobre los Derechos de Personas con Discapacidad dice específicamente que las personas con discapacidad tenemos el derecho, ¿cierto?, a formar una familia, y que los Estados partes se comprometen a brindar los apoyos necesarios tanto para todo el proceso de salud sexual y reproductiva, lo que incluye planificación familiar, embarazo, nacimiento y crianza.
a su vez esto significa que tenemos la capacidad y el derecho a elegir sobre cuántos hijos queremos tener, sobre cuándo los queremos tener, ¿ya? Y con qué frecuencia queremos tener hijos, ¿ya? Entonces, el derecho existe para las personas con discapacidad y muchas veces, cierto, socialmente como que es cuestionado. Los desafíos son que centros como CEDETI dejen de existir, ¿ya? Que sea natural que todos los centros tienen trabajo en inclusión. O sea, ya dejar de ser centros inclusivos que se dediquen a eso. ¿Me explico? Ese es el desafío. Hay algunas voces disidentes respecto a la inclusión, de que tiene que ver, como tú bien dices, una sociedad que incluye a otro, ¿sí? Como que viniera desde fuera, externo. Sin embargo, nosotros siempre hemos estado presentes. El tema es cuál es la visión, la connotación que se le da a las personas con discapacidad, porque muchas veces hay un trato diferenciador, como si fuéramos de otra especie, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que tiene que ver mucho con aceptar de que somos parte de esta sociedad y que se deben generar los ajustes que permitan desenvolvernos en igualdad de condiciones que las demás, porque ahí yo creo que es donde está la riqueza de incluir la diversidad. En mi experiencia, la diversidad sí es buena, ¿ya? Y es buena no solo para un centro como el nuestro, es buena para un equipo de trabajo en general, porque es impresionante, en cualquier actividad que tú innovas, es impresionante como con gente distinta surgen unas ideas laterales que tú de otra manera simplemente no las obtienes, ¿no? Entonces por eso es que para mí eso, más que una cosa de hacerlo políticamente correcto, esto es lo científicamente necesario.